Es colonial, es tratar de ir a Estados Unidos o a París para que el buen amo blanco se acerque y nos diga: pequeño salvaje, eres tan bueno que tal vez te dejo publicar acá. Yo venía de una experiencia muy traumática porque escribí una novela sobre el mundo narco. Me fracasó y quise escribir algo que me divirtiera mucho. Yo he vivido rodeado de mujeres muy poderosas. He tratado de encontrar esas voces femeninas en mi mente para superar mis propias oscuridades. Todos hemos encontrado en la vida y que uno dice: bueno, a este idiota yo le quisiera dar un chirlazo. Típico quiteño de clase alta que se cree la divina garza, que va humillando y longueando a todos los demás. Para mí fue un bofetón que le di a ese tipo de sujeto horrible. Lo que me interesa es que me lean primero en Toctiuco, en Piñas, en Milagro, y luego me interesa que me lean en Nairobi, en El Cairo, en Gaza, donde están matando niños. Que llegue literatura ecuatoriana sería importantísimo. Y más importante todavía es que nos llegue la literatura de los gazatíes. Tu programa estaría genial que se vea en Rosario, en Argentina, en Cajamarca, porque esos son nuestros públicos, esa es nuestra gente. Esas personas sí viven lo que nosotros vivimos y a ellos sí tenemos cosas que decirles. Nuestra verdad es parecida a la suya y a nosotros nos hace falta la verdad de ellos. En esta novela, más que un género, le encuentro una palabra: diversión. Es divertidísima, es entretenida, no por eso es ligera, ¿no? Tiene unos temas muy interesantes de las protagonistas, pero es muy divertida. Cuéntame, ¿tú te divertiste en el proceso? ¿Esa era parte de la consigna al escribirla? Yo quise con esta obra divertirme realmente. Yo venía de una experiencia muy traumática porque escribí una novela sobre el mundo narco que me fracasó. Tuve que interrumpirla, después destruí una primera versión, escribí una segunda versión y esa novela me dejó de muy mal cuerpo, diríamos. Entonces tuve que volver a reconstruirme y quise escribir algo que me divirtiera mucho. Vargas Llosa, en La orgía perpetua, que es un ensayo que escribe sobre Madame Bovary, dice que los melodramas se parecen a la vida porque no son ni dramas ni comedias, sino mezcla de ambos. Yo dije: voy a escribir un melodrama. Y escribí un melodrama sobre 4 mujeres poderosas, divertidas, frenteadas, que se van a enfrentar con el mundo. Y eso es lo que escribí. Me divertí mucho durante los meses que escribí esta novela. Me levantó la moral, me ayudó a salir de ese bache en el que estaba. Una novela para distenderme, ¿ya? Porque en la vida uno debe tener todo eso, debe tener momentos de tranquilidad y momentos de alegría. Esta es una novela divertida. ¿Cómo hiciste para poder hablar de estas mujeres? ¿Cómo puede ser un escritor hombre para entender a las mujeres y narrarlas? Bueno, primero, yo no he construido mujeres, sino personajes femeninos. Y luego se debe a que yo he vivido rodeado de mujeres muy poderosas. Mi madre, mis tías, las compañeras que yo tuve en la universidad, mi esposa, las enamoradas que tuve, siempre fueron mujeres muy poderosas. Mis abuelas fueron mujeres que no necesitaron de un hombre para salir adelante. Mujeres que a principios del siglo XX se encontraron solas con sus hijos y supieron salir adelante con sus oficios. Mi abuela materna con una máquina de coser. Mi abuela paterna era profesora de música y música. Entonces, ese poder de esas mujeres, ese escuchar a las mujeres, me ha ayudado a construir esos personajes femeninos, porque yo he estado oyendo a las mujeres. Y creo que eso me ha dado esa facilidad para interpretar esas voces femeninas, ¿no? Que además siempre me han fascinado y me han dado fuerza a mí también para atravesar mis momentos oscuros, ¿no? Siempre he tratado de encontrar esas voces femeninas en mi mente para superar mis propias oscuridades. ¿Y el apellido Puma ya lo tenías? ¿O cuando estas mujeres fuiste construyendo estos personajes femeninos, fuiste diciendo son unas Puma y ahí le pusiste el nombre? Iba encontrando primero esas voces femeninas tan poderosas y entonces me di cuenta de que
debían tener un apellido también poderoso y que socialmente debían estar ubicadas en ese punto del mestizaje. Eso les da mayor fuerza todavía. Y Puma es un apellido de raigambre indígena. Al ser mestizas también se enfrentan con ese mestizaje no asumido por determinado sector de la sociedad que trata de blanquearse. Una de ellas, por ejemplo, está casada con un sujeto que trata de ser blanco y trata de blanquearse al máximo, ¿ya? Y trata de que sus hijos hablen en inglés y se vayan a vivir a Estados Unidos. Y ella, en cambio, quiere que la hija sea lo más auténtica posible. Y son pumas. A la larga, si se llaman pumas, acaban volviéndose poderosos seres como un puma. Yo estudié antropología y mucho de mi trabajo tuvo que ver con la tradición oral. La tradición es la entrega-recepción de un conocimiento que en las sociedades tradicionales se hace de viva voz, por la palabra. En este libro son 3 generaciones de mujeres, ¿no? La primera es la de una tía, la segunda es la de las primas Puma que se encuentran con esta tía y se intercambian historias. Y la última generación sería la de una joven que se llama Majo, que solamente es referida por las chicas Puma, que sería la última generación, que a su vez tendrá un hijo, y que van heredándose las historias. La de más oscura historia es la tía, ¿no? Para no hacer un spoiler de la novela no puedo contar, pero es la que más peso va a tener en su historia y la que más terrible historia acarrea y la que más oscuridad lleva y la que por tanto más luminosidad va a entregar al final. Por eso también le haces que cuente al final su historia. Exacto. Porque le cuesta más. Y porque de esa historia surgen las otras 3 historias, ¿ya? De lo que ella logra con su historia es que surgen la libertad de las otras 3 chicas, ¿no? Porque ella, en un momento de más oscuridad, de más limitación para las mujeres, porque ella es mayor, es la que va a obtener más impulso para ayudar a las otras 3 a salir adelante. El final sin dañárselo a nadie, pero yo supongo que es la parte más divertida, porque yo me lo imaginaba al personaje hombre masculino que hay en la escena final, que está en total inferioridad, ¿no?, con esas mujeres. Y es muy interesante esa escena, muy divertida cómo lo tratan. ¿Cómo fue esa escena final ya para cerrar la novela? La escena final y realmente el sujeto ese me cae muy mal, ¿ya? Que es una es la justicia poética que uno puede encontrar como escritor. Ese sujeto me cae muy mal, es el tipo de individuo que todos hemos encontrado en la vida y que uno dice, bueno, a este idiota yo le quisiera dar un chirlazo, porque es prepotente, es el típico quiteño de clase alta que se cree la divina garza, que va humillando y longueando a todos los demás. Entonces, lo que la parte final de la novela en la que queda tan humillado por las chicas Puma, ¿no?, para mí fue un bofetón que le di a ese tipo de sujeto horrible. El chisme, el pasarnos la historia de lo que nos ha sucedido en la vida y ponernos al día con los familiares, con los amigos, con esos seres queridos, es esa forma más pura en la que tenemos los seres humanos de contarnos historias y que nos recuerda claramente al estar en una fogata en el hombre primitivo, ¿no? Y que es la forma de relato primigenia la que más tiempo duró, porque imagínate, apenas hace unos pocos miles de años descubrimos la escritura. Y los relatos escritos, por lo tanto, son bastante jóvenes en nuestra historia como humanos. Pero en cambio, la tradición oral tiene cientos de miles de años. Y los mitos, por tanto, que fueron tradición oral, son nuestro origen primigenio. Mira, aquí tengo, por ejemplo, Beowulf, en la traducción de Tolkien, que es lo que he estado leyendo este último rato. Este mito tiene miles de años, ¿ya? Y fue oral la mayor parte de esos miles de años, ¿ya?
Luego, claro, si la traducen, la formalizan, pero fue un mito y ese es el poder que tiene lo oral. Lo oral está en el fondo de nuestra mente permanentemente volviendo y volviendo y volviendo. Y eso es lo que tienen las mujeres en sus reuniones permanentemente, intercambiar oralmente ese inmenso acervo de poderes narrativos. Por eso es que estas chicas se reúnen y empiezan a contar, como lo hicieron todas las mujeres desde hace miles de años, repitiéndose una y otra vez la verdadera historia del mundo. No me interesa que me lean ni en Nueva York, ni en París, ni en Tokio. Lo que me interesa es que me lean primero en Toctiuco, en Piñas, en Milagro, en el Oriente, ¿ya? En Mesaguallí. Y luego me interesa que me lean en Nairobi, en el Cairo, en Gaza. ¿Ya? En Gaza, donde están matando niños. Que llegue literatura ecuatoriana sería importantísimo. Y más importante todavía es que nos llegue la literatura de los gazatíes. Lo importante para nosotros no es ir al norte, para que después desde el norte regrese a otras partes del sur. Lo importante para nosotros es ir del sur al sur. Porque nuestra realidad, nuestros conflictos, nuestros problemas y nuestra forma de ver el mundo es más parecida a lo que sucede en otras partes del tercer mundo que a lo que les pasa a los del norte. A ellos no les interesamos, ni tenemos por qué interesarlos y está bien. ¿Ya? Nosotros tenemos que empezar a hablar con los que son parecidos a nosotros. Entonces, por ejemplo, tu programa. ¿Ya? Tu programa estaría genial que se vea en Rosario, en Argentina, ¿ya? O en Neuquén, o en Iquique, en Chile, que se vea en Sucre, en Bolivia, ¿ya? Que se vea en Cajamarca, porque esos son nuestros públicos, esa es nuestra gente. Y luego, si se ve en Filipinas, perfecto. Y para eso el Estado tiene que conseguir que se nos vea. ¿Por qué? Porque esas personas sí viven lo que nosotros vivimos y ellos sí tenemos cosas que decirles. Nuestra verdad es parecida a la suya. Y a nosotros nos hace falta la verdad de ellos. Lo importantísimo este rato es eso, que nos empecemos a hablar los del sur. Sur con sur. Sur con sur. Y además somos más, ¿no? Somos además un gran universo. Somos más, entonces sí podríamos, no va a ser la industria que nos saque de la pobreza, pero indudablemente solamente piensa lo que sería si nuestros libros pudieran ser traducidos y leídos en China, con que el 0.01% de los chinos nos leyera, ya tendríamos un mercado descomunal. Si la India, que este rato es un país más poblado que China, el problema es que en la India hay por lo menos 4 grandes idiomas, pero si podemos traducir a uno de esos 4 grandes idiomas y nos lee en la India, tenemos un mercado editorial descomunal para abordar. Me acabas de hacer recuerdo, yo vivía en Los Ángeles y vivía con una familia filipina y llegaba a las 2 de la tarde del colegio y me sentaba en la sala con la señora que hacía de mamá de todos y veía la telenovela y me tomaba unos media hora darme cuenta que la telenovela estaba en filipino, que no la estaba entendiendo del todo porque era exactamente lo nuestro, era el mismo drama del jefe con la empleada, o sea, era ver la telenovela que veía con mi mamá en casa, pero en Filipinas. Y es probable que al escribirle tus historias y las chicas Puma les pase eso a las familias filipinas de inmediato. Mucho más parecido porque en Filipinas los temas del mestizaje puede que sean muy parecidos a los nuestros, claro, considerando que también tuvieron colonia española. ¿Ya? Entonces, fíjate, eso podría ser mucho más interesante que tratar de que, porque mira, lo otro es colonial, es tratar de ir a Estados Unidos o a Madrid o a Milán o a París para que el buen amo blanco se acerque y nos diga: pequeño salvaje, eres tan bueno que tal vez te dejo publicar acá. Piensa en
Juan Pablo Castro Rodas, en Solange Rodríguez, ¿ya? En esa generación. Indudablemente hay un Juan Pablo Castro Rodas y una Solange Rodríguez filipinos, ¿ya? Conseguirlos, traducirlos y traducir a estos dos e intercambiar esos dos, ¿ya? Empezar a hacer de esas colecciones maravillosas, ¿no? De autores del sur, como lo que estás proponiendo. Exacto. Entonces, ya, va a Filipinas nuestros dos autores y vienen los dos autores, ¿ya? Los traemos hasta físicamente y los mandamos hasta físicamente.